Buenos días a todos. Soy el padre Álvaro González, el vicerrector del Seminario Mayor, y con mucho cariño voy a darles algunos elementos, algunas puntadas sobre la vida y la teología del apóstol Pablo. Entonces digamos que este primer video es una introducción. Vamos a hacer dos introducciones sobre San Pablo. Una en la época en que él era judío y la otra en la época en que él se convirtió a cristiano. Y yo les voy a decir 10 cosas muy sencillas. Lo primero que les voy a decir, la primera de 10, es que Pablo nació en una ciudad que se llamaba Tarso, que era una ciudad, un puerto a la orilla del mar Mediterráneo. No nació en Palestina, como Jesús de Nazaret, como Pedro, como Juan, como María, como José, sino que nació en una ciudad que pertenecía en ese momento al Imperio Romano, porque en aquella época los que dominaban eran los romanos, pero donde se hablaba griego. Lo segundo que quiero decir es que aunque Pablo nació fuera de Palestina, nació en el seno de una familia judía muy religiosa, muy observante de las costumbres y de las leyes judías. Eso lo puede uno leer en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, donde Pablo, mire lo que dice tan bonito: circuncidado al 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, respecto de la ley, fariseo, celoso perseguidor de la ley, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Entonces uno puede decir es que Pablo era como los hijos de los colombianos que nacen en Estados Unidos. Nació en otro país que no era el de ellos, pero su cultura era la de una familia judía. Eso es bien importante. O sea, al interior de su familia aprendió todas las cosas relativas a la ley de Moisés. Por ejemplo, todo lo relativo a las reglas de pureza, de alimentación, de matrimonio, de contacto con las personas paganas. El tercer hecho que yo quiero decir es que Pablo era una persona que era de una familia, digamos, importante. En aquella época habían esclavos y habían ciudadanos, pues Pablo era un ciudadano. Pablo era, por nacimiento su papá era ciudadano y eso lo heredó él. Por eso cuando a él lo iban a castigar, él dijo: no, a mí me hacen el favor y me respetan porque yo soy ciudadano. Esperen, les busco el texto. Al oírlo el centurión fue a avisar al comandante: ¿qué vas a hacer? Ese hombre es romano. El comandante se acercó y le preguntó: dime, ¿eres romano? Contestó: sí. Repuso el comandante: yo he comprado la ciudadanía por una buena suma. Pablo dijo: yo la poseo por nacimiento. E inmediatamente se apartaron de él los que lo iban a interrogar. O sea, eso es un dato bien importante. O sea, Pablo no era una persona ilustrada, era una persona que tenía cierto estatus económico y, como vamos a ver más adelante, también mucha formación de tipo intelectual.
La cuarta cosa que yo quiero decir es que Pablo aprendió en su casa un oficio. No aprendió como Jesús de Nazaret el oficio de la carpintería, ni como Pedro aprendió el oficio de la pesca. Él lo que aprendió fue a trabajar la lana. En aquella época los vestidos, las camisas, los pantalones, los abrigos, se hacían con la lana que producían las cabras y las ovejas. Entonces él aprendió ese oficio, a esquilmar los animales y a producir a partir de la lana de las ovejas y las cabras, a producir telas y también otras dos cosas que eran muy útiles, cortinas, porque en ese tiempo no habían como entre nosotros muros, pues, sino que las habitaciones se separaban con cortinas, como ocurre también mucho entre nosotros, y también la lana era muy utilizada, era muy útil para la gente que trabajaba en el campo, los que tenían que pasar las noches cuidando los rebaños de ovejas y de vacas. Entonces ellos llevaban como unas especies de carpas que se fabricaban a partir de la lana de las ovejas. Bueno, entonces van cuatro cosas. Nació en Tarso, de una familia judía, ciudadano romano, y lo cuarto que les he dicho es que aprendió el trabajo de la manufactura. Lo quinto que yo quiero decir, que también es como volver como a insistir, que él en su casa aprendió todas las tradiciones religiosas del pueblo de Israel. O sea, sus papás eran observantes. Él lo dice en el texto que leíamos ahora de la carta a los filipenses. Dice, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo de hijo de hebreos, respecto de la ley, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Y yo quiero como insistir como mucho en eso, o sea, a Pablo le enseñaron las cosas de Dios en su casa. Bueno, ese sería el quinto punto. El sexto punto en el que yo quiero insistir es que Pablo era una persona de mente cerrada, pero de cultura abierta, porque él vivía en un puerto, y en un puerto pues llegan personas de muchos lugares. Entonces eso pues le permitía entrar en contacto con personas que hablaban distintos idiomas, tenían distintas costumbres, distintas maneras de comer, de hablar, de vestir, distintas razas. Entonces eso también le permitió, a la vez que era muy estricto en su formación religiosa, el hecho de que viviera en un puerto también le permitió tener una mente abierta. Eso sería el punto número 6. El punto número 7, que es aquí pues 7, 8, 9 y 10, son cuatro cuestiones muy importantes. Cuando Pablo tenía más o menos 22 o 23 años, se calcula, él dejó Tarso y se fue para Jerusalén. Y se fue a Jerusalén a estudiar. Y este es un dato bien importante, pero no fue a una universidad, porque en aquella época no existían universidades, ni fue a un seminario, porque en aquella época no existían seminarios, sino que los rabinos de la época, los rabinos más famosos, los que tenían mayor ilustración, mayor formación, adoctrinaban
a alumnos, a jóvenes que querían aprender el oficio de enseñar las cosas de Dios. Y Pablo fue alumno de un rabino muy importante que se llama Gamaliel. Y vendría el octavo, allí junto con Gamaliel, él aprendió a leer la escritura, a leer el hebreo, porque la Biblia está escrita en hebreo, él sabía hebreo, aprendió a leer la Biblia, aprendió a interpretar la Biblia, conoció los comentarios que sobre la Biblia así habían hecho otras personas, y esa formación lo volvió entonces más estrecho, de mente más estrecha, y él se convierte, estando ya en Jerusalén, en un perseguidor de los cristianos, que sería lo noveno que yo les quería decir. Fue a Jerusalén, sería lo séptimo. Lo octavo, estudió con Gamaliel, y estudiando con Gamaliel, alguien que venía de una familia muy tradicional, se volvió una persona intransigente y se convirtió en un perseguidor de los cristianos. Pero aquí viene, y es lo último que yo quiero decir en esta introducción: el que era perseguidor de los cristianos, un día, queriendo meter a los discípulos de Cristo en la cárcel, se encontró con nuestro Señor, y todo lo que para él era importante se convirtió en basura. Y el que era perseguidor, después de que se encontró con Jesucristo, se convirtió en un predicador del Evangelio.